Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Antes de nada, recordad que podéis escribir nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y está integrado por un presidente y por 20 vocales, con un mandato de 5 años de duración. Y su presidente, designado por 12 de los 20 vocales, es a la vez presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, siendo la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. Es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla ese contenido de la Constitución y en ella establece que los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial son designados por el Congreso y el Senado entre los jueces y magistrados y juristas, jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia. Pero desde 2013, Carlos Ledesmes preside el Consejo General del Poder Judicial cuando debía haber dejado su cargo en 2018. Lleva ya 4 años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no se cumple la Constitución? ¿No hay consecuencias para nadie ante este incumplimiento? ¿Quién es el responsable? ¿Qué consecuencias políticas puede tener esta no renovación? Sobre todo esto y mucho más. Para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hoy contamos con Mercedes Pasa, portavoz de Jovent Republicà del Valle Occidental y jurista. Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se está haciendo política desde el Consejo General del Poder Judicial? Bien, yo considero que efectivamente sí, que aunque se presume que por la separación de poderes que hay en cualquier Estado democrático y por tanto que los jueces no deben entrar en el plano político ni la política debe entrar en el plano judicial, vemos que en la realidad esto sí que acaba pasando. Tanto los jueces son personas, entonces acaban extrapolando esta ideología que tienen cada uno de ellos a su trabajo y por parte de los partidos políticos entienden que el poder judicial es un sitio, un espacio relevante donde puedes entrar y poder incluso ayudar en según qué nombramientos, en qué decisiones se toman desde el Poder Judicial y todo esto repercute a la ciudadanía. Por tanto, yo creo que sí. Lo que es curioso de todo esto es que el Consejo General del Poder Judicial al final tiene como finalidad garantizar la independencia de los jueces y lo que vemos es que en la realidad pues esta independencia quizá no es tan real. De acuerdo. Sobre esto seguiremos hablando. También contamos... ¿Lo escucho bien, Andrés? Sí, te escucho bien, ahora sí. Perfecto. También contamos con Andrés Dueñas, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y profesor de Derecho Constitucional de la misma. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, encantado. Muchas gracias a vosotros. Te planteo la misma pregunta. ¿Crees que se está haciendo política desde el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, yo creo que no, y de ser así sería bastante preocupante. Al final, el Consejo General del Poder Judicial también ha hecho referencia a ello Merced, es el órgano de gobierno de los jueces, por tanto, es un órgano administrativo que en ningún caso debería hacer política, sino actuar conforme a derecho. Y precisamente de lo que trata el Consejo General del Poder Judicial es de evitar que los jueces estén en manos de otros órganos que son políticos, en concreto que dependan del Ministerio de Justicia y, como ha dicho Merced, garantizar la independencia del poder judicial. En definitiva, bueno, pues lo que decía, no es un órgano administrativo que debería
digamos, actuar conforme a derecho y así lo hace. Las potestades que tiene, como por ejemplo las potestades sancionatorias respecto a los jueces y magistrados, se hacen conforme a su reglamento y a la ley orgánica del Poder Judicial. Y bueno, otra cosa es que a lo mejor en las resoluciones que tenga el Consejo General del Poder Judicial podamos discrepar de ello jurídicamente, pero creo que si realmente se hiciera política a través de este órgano estaríamos ante una crisis institucional de primer orden. Lo que sí que es cierto es que obviamente cada juez pues bueno, interpreta el derecho de una determinada manera, ¿no? Y ahí también pues se puede entrever la ideología, pero igual que cualquier otra persona, pero siempre tiene que actuar conforme a derecho y creo que lo está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, porque si no, pues estaríamos hablando de otro tipo de órgano. De acuerdo. Seguimos hablando también sobre esto. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Ignacio Erce, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Nuevas Generaciones. Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eugenio, por invitarme otra vez y saludar a los compañeros de debate. Sobre esta pregunta, no me puedo atrever a decir que es un órgano 100% politizado o que vivimos en un mundo politizado porque, como bien ha dicho el compañero, estaríamos viendo una crisis institucional tremenda. Ahora bien, sí considero que no es del todo imparcial, no es del todo objetivo y que sí que tiene ciertos tintes de influencia por parte del poder político. Eso viene en buena parte del sistema de elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Se puede ver en pequeñas decisiones o en ciertas decisiones del Consejo. ¿Por qué no considero que es un órgano 100% politizado? Bueno, porque el Consejo General del Poder Judicial, entre otras cuestiones, tiene atribuidas funciones consultivas y puede responder a esas consultas favorablemente conforme a criterios jurídicos, ¿no? Entonces, con lo cual, creo que no está 100% politizado. Sí creo que la política ejerce una influencia en el Poder Judicial, ¿no? Porque además nuestros tres poderes están interconectados entre ellos y que sí se deben de adoptar posiciones y adoptar medidas para reducir esa politización. Si bien es cierto, no genera una crisis, sí creo que es algo que se debe resolver. De acuerdo. Si os parece, abrimos el debate a los tres. Y, bueno, me gustaría empezar por Mercé. Me han planteado, ¿no?, que no está politizado, ¿no?, y por tanto no estamos ante una crisis institucional de primer orden, pero el hecho de que lleve más de 4 años, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial sin ser renovado, ¿no?, y diciendo explícitamente la Constitución, ¿no?, en el título 4, artículo 122.3, que ha de durar 5 años ese mandato, ¿no es una crisis institucional que no se cumpla la Constitución por el Consejo General del Poder Judicial? Adelante, Mercé. Sí, yo creo que bueno, que sí que es un poco una crisis institucional. No es tan solo que este órgano no esté renovado desde hace ya, vamos, hacia 4 años, sino que este órgano ahora ya no tiene las competencias para poder nombrar a otros altos cargos, en este caso, de los distintos tribunales, tanto del Supremo como los tribunales superiores, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos ante un momento en que se está vulnerando este artículo de la Constitución, pues que incluso se pueden estar vulnerando otros si llega el caso de que efectivamente la justicia no llega para poder dar justicia, valga la redundancia, a la ciudadanía, ¿no? Es decir, si ahora creo que se decía que este año costarán 1.000 sentencias más o una cifra aproximada por ahí, y no saldrán, entonces nos encontramos entre 1.000 casos que no se podrán resolver en su debido momento porque los partidos políticos, en este caso, no se están poniendo de acuerdo. Y además me preocupa en especial de que, por lo que se está viendo a nivel público, no es que haya tal acuerdo y se esté trabajando en el mismo, sino que la negociación está siendo muy, muy complicada, por no decir que es prácticamente nula en la actualidad. Entonces, si esto se alarga, puede implicar pues problemas aún más serios, una crisis más profunda. Seguimos hablando sobre eso, ¿no? ¿Por qué no se está llegando a un acuerdo? Pero me gustaría preguntarle a Ignacio, ¿no? ¿Qué te parece, ¿no?, que lleve más de 4 años, ¿no?, sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial? Si es una crisis como hablaba, de una crisis institucional. Y lo comentaba Mercé, perdón. El tema de... Se me va a ir siempre, perdón. El tema de que pueda dilatarse, no puede haber problemas judiciales, ¿no?, que los jueces no puedan ser designados, ¿no?, como debieran.
Bueno, yo ahí creo que, vamos a ver, no creo, como ya he dicho antes, que vivamos una crisis institucional por un problema de la falta de renovación. Es decir, porque al final la dinámica sigue funcionando. De hecho, ¿por qué motivo se está frenando la renovación, como quien dice? Y no es que se esté frenando, es que se está diciendo queremos renovarlo, pero con ciertas condiciones, que es garantizar o promover una mayor independencia de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Lo que se está haciendo es intentar conseguir que se reforme el sistema para que, independientemente de que no crea que exista una crisis institucional todavía, no llegue a verla. Es decir, lo que estamos haciendo es evitar, teniendo una perspectiva a largo plazo, una crisis institucional futura. ¿Por qué? Por un empeoramiento de la politización del Poder Judicial. Como ya digo, sí creo que está influido en ciertos aspectos por esa conexión inevitable con la política, sí, y eso hay que frenarlo. Por lo tanto, ¿qué opino? Pues que lo que hay que hacer es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a sus representantes o a sus gestores, ¿no? De acuerdo. Y seguiría con Andrés, ¿no? El hecho de que hayan pasado más de 4 años, ¿no? No hay consecuencias, es decir, no hay consecuencias de que no se cumpla la Constitución, de que no se cumplan esos 5 años. No hay ningún tipo de presión hacia los partidos políticos para que se haga, ¿no? Cumplir y se designe un nuevo Consejo General de Poder Judicial. Bueno, Claro, yo creo que hay una presión ciudadana bastante grande hacia los partidos políticos y yo creo que esto crea una crisis institucional de primer orden y hacen un flaco favor a la democracia los partidos políticos responsables de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que muchas veces se llenan la boca precisamente de eso, de defender la democracia. Yo, Ignacio, puedo estar de acuerdo en que parte del Poder, no del Poder Judicial, sino del Consejo General del Poder Judicial, los 12 magistrados, los 12 vocales del turno judicial, tengan que ser elegidos de por y entre los jueces, que era el primer modelo, el modelo de 1980. Pero precisamente los partidos políticos, tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, lo reformaron en 1985 para que los 20 fueran elegidos por el Congreso y por el Senado. Pero a mí lo que me extraña y lo que me llama la atención es que si realmente el Partido Popular no estaba de acuerdo en esto, porque no propuso cuando estaba en el gobierno la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificarlo, y justo cuando pierde el gobierno dice que no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que eso es hacer un poco trampas al solitario y no se puede cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Creo que ahora mismo tendrían que llegar a un acuerdo los principales partidos políticos, y ya no son solamente dos, porque al final los ciudadanos dicen que quieren un gobierno de coalición, que quieren mayor pluralidad en el Parlamento, por tanto tienen que entrar nuevos actores en este reparto o en esta propuesta de vocales, llámese Vox, nos guste más o nos guste menos, llámese Unidas Podemos, nos guste más o nos guste menos, sin vetos, y tratar de ponerse de acuerdo para que sobre todo estén ahí dentro los vocales que tengan mayor prestigio jurídico, no para que pongamos a las marionetas de turno, porque yo creo que efectivamente los partidos políticos quieren hacer política desde estos órganos, porque quieren poner a personas que estén vinculados a ellos en vez de poner a las personas de más consenso. Entonces, aunque yo quizás, y ya me estoy adelantando a alguna pregunta a lo mejor posterior que podamos debatir, creo que se tiene que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del turno judicial sean elegidos por y de entre los jueces y magistrados. Creo que antes de eso urge que se llegue a un acuerdo de una vez por todas para renovar el Consejo del Poder Judicial y que también estén representados, digamos, todas las realidades sociales que están en el Parlamento. no. Respecto a esto, Merced, ¿qué opinas, no? ¿Quién se ve favorecido, ¿no? de este bloqueo, ¿no? O sea, hace ya más de 4 años, ¿quién se ve más favorecido de ese bloqueo? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba ahora Andrés, ¿no? Entonces, el Partido Popular creo que ha tenido el poder, en este caso, hasta la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y podría haber realizado todos estos cambios que que ahora propone, ¿no? Y no lo hizo. Y entonces, no solo eso, sino que en la actualidad, al dilatar ya lleva 3 años más, hay 4 años más, Carlos Lesmes o los distintos magistrados que se encuentran en el Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos que las personas que fueron ahí propuestas, en mayoría fueran del Partido Popular. Entonces, dilatar todo este proceso también lo que hace es evitar que el nuevo reparto que habría en caso de que se cumpliera la actual ley orgánica del Poder Judicial sería distinto al que quizá les puede interesar más o menos. Además, quiero añadir otra cosa, y es que estamos
presuponiendo que los jueces y magistrados en su conjunto son personas con perfiles distintos. Y yo quiero poner otra cosa sobre la mesa, y es que los jueces y magistrados todos llegan ahí a través de la carrera judicial, y para poder seguir con la carrera judicial necesitas unos cuantos méritos, por decirlo de alguna manera, y en este caso un respaldo económico muy importante que creo que no sigue cualquier principio de igualdad de oportunidades que deberíamos tener. Entonces, no solo estamos dejando, por decirlo de alguna manera, o la ley impone que unos partidos políticos elijan unos determinados jueces y magistrados, sino que también, tampoco en este caso estamos entrando en el procedimiento por el cual estos jueces y magistrados llegan a serlo. Entonces, si no optas por esta modificación, no tan solo de la ley orgánica del Poder Judicial, sino también de todo el proceso de la carrera judicial, creo que muchos cambios no habrá. Claro, que planteas una suerte de democratización, ¿no? De llegar a ser juez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Llegar a la carrera judicial, ¿no? Respecto a esto, Ignacio, planteando tanto Andrés como Merce, ¿crees que el PP es el gran favorecido de este bloqueo y lo que pretende que cambie de gobierno para poner unos jueces que sean más afines a ellos? ¿O no? ¿O no tanto así como que quiere el PP solamente ahora despolitizar el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, vamos a ver, en relación con esto, bueno, es cierto que el Partido Popular no lo reformó en su momento, pero también es cierto que las personas que estaban y que están en la cabeza del Partido Popular también son bien distintas a las que en su momento no hicieron la reforma. O sea, con lo cual yo, como decirte, yo con total franqueza y tranquilidad me puedo desligar de lo anterior y de hecho lo hago, porque mi criterio siempre ha sido defender la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial desde distintos puntos de vista. El primero, el político. Evidentemente lo que hay que hacer es intentar conseguir cambios legislativos, cambios jurídicos que promuevan pues, una imparcialidad en el Consejo General del Poder Judicial que le permita funcionar como debe, ¿verdad? Merced, pues para evitar esa crisis institucional. ¿Partido Popular beneficiado del bloqueo? Pues yo la verdad es que no lo veo, no veo ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? No se lleva rédito electoral, evidentemente, ¿no? Simplemente se está intentando promover una reforma jurídica que es necesaria. De hecho, ya el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, en el año 86 ya advirtió, ya convalidó la reforma de Felipe González, que fue recurrida, quiero recordar, por el Partido Popular ante el Constitucional, ya la convalidó y dijo, bueno, vale, esto lo admitimos, pero cuidado, que no se convierta las elecciones al Consejo General del Poder Judicial en una terna de los partidos políticos, ¿no? O sea, no creo que ganen los partidos y no creo que gane nadie, pero yo creo que sí es necesario hacer esto para que a largo plazo los ciudadanos ganen y digan, oye, dentro de unos años tengamos un Consejo General del Poder Judicial fuerte, independiente y realmente independiente. No solamente en las pequeñas esferas, porque, oye, un magistrado en un juzgado de primera instancia en Madrid no creo que sea parcial, tendrá sus valores y principios, pero no será parcial. Ahora, arriba en las esferas más altas, si bien es cierto, no creo que haya falta de honradez o falta de integridad, sí que hay cierta influencia de los partidos, ¿no? A ver, Sí, yo una cosa, porque parece que estuviéramos diciendo que la Constitución permite que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean todos elegidos por los jueces. Y no lo permite. No lo permite. No. Obligatoriamente, 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, a no ser que se reforme la Constitución, van a tener que seguir eligiéndose en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios que han obtenido representación. Por tanto, por mucho que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial, si luego no somos capaces o no sois capaces los partidos políticos de llegar a acuerdo para renovar al menos esas 8 vocales, el problema va a seguir siendo el mismo. Si yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio, creo que al menos esos 12 tendrían que ser elegidos por los jueces. Pero qué casualidad que justo en el momento en el cual se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial en 2018 es cuando el Partido Popular no lo quiere renovar y quiere reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Y creo que vincular los cambios en los partidos o las crisis en los partidos, como la que tuvo el Partido Popular en ese año, a no cumplir obligaciones constitucionales es mirar poco por el interés común y mucho por el interés propio. Es decir, en 2013, que fue la última vez que se renovó, si no recuerdo mal, el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Por tanto, logró también una mayoría, porque, insisto, escogió a los más cercanos para estar como vocales del Consejo del Poder Judicial en ese momento. Y como están en funciones, siguen siendo las personas que se propusieron en un primer momento. Por tanto, a quien más beneficia, desde luego, creo en este caso, es al Partido Popular.
Sobre lo que ha dicho Mercè, que creo que es muy interesante, que esto daría probablemente para otro debate sobre el acceso a la carrera judicial, precisamente por eso se garantiza que al menos estos 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos de entre juristas que no tienen por qué ser jueces. También, pues, a lo mejor personas que vienen de la academia, que sean catedráticos o que ejercen la abogacía, tienen una perspectiva diferente del derecho a la que tienen los jueces y magistrados. Por tanto, también es interesante que puedan acceder al órgano de gobierno de los jueces, pues bueno, pues para también representar esta diferente manera de ver el derecho que a lo mejor tienen otros operadores jurídicos que no son los jueces. Me gustaría preguntarte, Andrés, ¿y esto suele pasar? Es decir, está, ¿no?, que son juristas de reconocido prestigio, pero ¿suele pasar o al final simplemente son siempre jueces de carrera? No, esto obligatoriamente lo dice la Constitución. El artículo 122.3 dice que serán 12 los vocales elegidos de entre jueces y magistrados. No pone por la palabra por. Por eso, al no poner la palabra por, se permite que la Ley Orgánica del Poder Judicial haya dicho que pueden ser elegidos esos 12 del turno judicial también por el Congreso y el Senado. Y hay otros 8 que dice el artículo 122.3 de la Constitución que son elegidos de entre juristas y abogados de reconocido prestigio. O sea, eso es así, dice la Constitución y es así, efectivamente. Y bueno, me gustaría estar hablando ya bueno, te doy la palabra a Mercè si quieres responder al resto, ¿no? Pero me gustaría introducir, y ahora si quieres que sigue, el tema estoy hablando ya alternativas, ¿no? A designar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Alternativas a lo que hay ahora mismo, ¿no? Estoy planteando de que 12, ¿no?, de los 8, que ya 8 mínimo tienen que ser por el Congreso y el Senado, fueran por el resto de juristas, ¿no? ¿Qué os parece esta propuesta, ¿no? Bueno, Mercè, adelante y comenta lo anterior que queréis comentar, perdón. Nada, volviendo un momento atrás a lo que comentaba Ignacio para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, creo que también el momento en el cual se quiere modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y este es antes de que se haya renovado este órgano, importante antes de que se hayan designado unas personas para estas vocalías, ¿no? También favorece, en este caso, al Partido Popular. Incluso hay asociaciones de jueces, como puede ser Jueces por la Democracia, que lo que han pedido es que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial y que posteriormente, si es necesario, con todo el debate parlamentario que se necesite, pues se renueve y se modifique esta Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, frenar o dilatar este proceso creo que es negativo para la ciudadanía. Y ahora volviéndolo... Bueno, perdona, Ignacio, porque te... No, tú tira, yo ahora te contesto, no te preocupes. No, contesta. Que claro, menciónalo y ya cambiamos de tercio. Venga, adelante, Ignacio. Claro, es que hay que imputar la única responsabilidad al retraso del Partido Popular, porque propone 2 condiciones o 2 elementos para tirar hacia adelante, que es reformar la ley, y en segundo lugar, oye, que haya un acuerdo sobre los magistrados. Pues efectivamente lo que no puede hacer tampoco el Partido Popular es aceptar íntegramente toda la lista de la otra parte. Es decir, lo que tiene que haber es un consenso por ambas partes. Entonces, no se puede imputar la responsabilidad al Partido Popular por no ceder en todo. No tiene por qué ceder, porque también representa un porcentaje importantísimo de los españoles y tiene que estar también presente en la composición del Poder Judicial conforme a la legislación actual. Entonces, en fin, no se le puede echar la culpa de todo, ¿no? O sea, al final tiene que ser una cuestión de consenso. O sea, aquí se dice, oye, vamos a ir a quienes proponemos entre todos para que salga adelante y segundo, vamos a reformar la ley. Pero, efectivamente, claro, es fantástico que el segundo partido más importante de España diga que sí a todo el Partido Socialista. Joder, el Partido Socialista encantado, pero eso explícaselo también a todas las personas a las que representa el Partido Popular y que también creen en una visión de España, ¿no? Es decir... Ignacio, pero es que... Sí, o sea, es que, a ver, registrasteis una proposición de ley para efectivamente modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la habéis retirado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no habéis seguido adelante con la tramitación de esa ley, con la tramitación de esa proposición de ley que quiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial? En primer lugar. En segundo lugar, volvedla a plantear y veremos qué es lo que dicen los representantes del poder soberano, que es el pueblo español. Esto no lo tiene que decidir el Partido Socialista y el Partido Popular. Si planteáis una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Parlamento, el Congreso y el Senado dicen que no, porque son, digamos, los representantes de la soberanía popular, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir enrocados? Porque esto no es una cuestión de 2 partidos políticos, es lo que digan nuestros representantes en las Cortes Generales. Pero, ¿por qué habéis retirado entonces esa proposición de ley? No lo entiendo. ¿Qué es lo que hace falta?
Hombre, porque evidentemente el primer punto de vista, ¿cuál es? Dices, se está buscando el acuerdo, y luego desde el otro punto de vista, pues evidentemente lo que se buscará, porque es lo lógico, es un momento en el cual haya coyuntura favorable también por partidos constitucionalistas para tirar hacia adelante con una propuesta que sea imparcial. Pero vamos, principalmente el motivo de la retirada es ayudar a alcanzar un acuerdo, que no lo hay. Efectivamente, ahí lo tienes. Se está intentando buscar un acuerdo. Otra cosa será que se tenga que asumir todo lo que se diga. Claro, pero si se quiere hacer un acuerdo, pues... Lo comentaba antes, perdona, me parecía interesante, ¿no? Algún tipo de herramienta, ¿no? Que pueda obligar a los partidos políticos a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque siempre que uno de los partidos políticos mayoritarios se enroque en ahora mismo no me parece suficiente o tal, siempre llegaremos a esta situación, ¿no? Pero vamos ahora a hablar del tema de las soluciones, ¿no? Siempre hay una problemática, ahí llega una solución y veremos cuál es la mejor para la ciudadanía, ¿no? Que es lo que queremos todos. ¿Qué alternativas hay? Te planteaba de que esa parte, ¿no? Esos 12 jueces fueran designados por otros jueces, ¿no? Para ser positivo, para ser negativo, tendríamos otro problema como puede ser que la politización de las asociaciones de jueces, que estaríamos en lo mismo, pero ya dentro de los jueces. Adelante, Merced. Claro, en este caso nos encontramos ante varias propuestas, ¿no? Entonces, ya para empezar, hay la primera propuesta que, si no voy equivocada, presentó el PSOE, que es la de, bueno, pues no llegamos a un acuerdo, sin problema, lo que hacemos es cambiar la mayoría para que no sea necesario este acuerdo. Entonces, yo creo que esto no es bueno para el debate, no es bueno para nadie, y al final lo que haces es politizar aún más lo que sería el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, yo esta la descartaría por completo. Otra solución que podría aplicarse, otra alternativa más que una solución, sería la que Ignacio propone a nivel del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular propone. En este caso sería la de designar menos personas, igualmente se tendría que llegar a un acuerdo, pero bueno, creo que se podría matizar de alguna manera. Pero aún así, cualquiera de las dos opciones, o sobre todo la segunda, vuelvo a lo que decía anteriormente. Yo creo que no puede ser una única reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, si no cambiamos cómo se llega a la carrera judicial o cómo se puede garantizar esta igualdad de oportunidades dentro de lo que es el mundo jurídico o judicial, en este caso, creo que no podemos llegar a ningún lado, porque al final, como bien decías ahora, cada asociación de jueces tiene unos valores distintos, una ideología distinta, y al final las mayoritarias son unas, y creo que congregan más con unos partidos que no con otros, curiosamente. Entonces... Adelante, Ignacio, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que también hay que asumir, y soy absolutamente franco, en que es imposible encontrar un modelo perfecto. Es decir, yo parto de eso, es decir, que lo elijan esos 12 magistrados íntegramente los jueces. Evidentemente, claro, va a recaer en las distintas asociaciones judiciales, pero bueno, es inevitable. Al final todos los jueces son humanos, los jueces responden a valores, responden a principios y demás. La cuestión está en que esos valores y principios pues no interfieran en la impartición de la justicia, o que los jueces dicten sentencias conforme a la ley y al derecho, es decir, también al derecho, ¿no? Y conforme perfectamente a la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que modelos perfectos no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, soluciones, ya digo, por lo menos volver al modelo anterior, al año 85, por lo menos volver al modelo en el cual se elegían un porcentaje mayor de, los jueces, los 12 jueces fueran elegidos por los mismos jueces. Yo creo que es el modelo más aceptable, más razonable, y yo creo que es un marco común en el cual se pueden alcanzar equilibrios positivos para todos, ¿no? Yo me quedo con ese modelo, asumiendo que es que los jueces son personas y son humanos, ¿no? También hay que reconocer, ya digo, que nuestro sistema jurídico no es un sistema de separación de poderes estanco, sino que todos están interconectados de una manera u otra. Entonces también hay que reconocer esa realidad y llevarla, ¿no?, de la mejor manera posible, oye, pues para el servicio al interés general, que es para lo que están, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Ignacio, ¿no?, en este sentido, pero creo que aquí habría lo que he dicho antes, ¿no? Habría que cambiar un poco el orden. Es decir, yo creo que la primera solución es que se llegue a un acuerdo de una vez, se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y después, si se quiere modificar la ley, que se modifique. Y yo creo que efectivamente el espíritu del constituyente en 1980, yo creo que se le olvidó poner la palabra por. Se la puso de los jueces y magistrados, se le olvidó poner la palabra por en ese turno de los 12 vocales que provienen de la carrera judicial, y bueno, de aquellos polvos, pues estos lodos.
yo creo que el sistema ideado en el artículo 122.3 de la Constitución está bien. Como he dicho antes, me parece interesante que en el Consejo General del Poder Judicial haya una cierta legitimidad democrática indirecta por parte de una elección de las Cortes Generales, 4 del Congreso, 4 del Senado. Ahora, si reformamos la ley orgánica del Poder Judicial para que esos 12 sean elegidos de entre los jueces y magistrados, hay que ser conscientes de que hay otros 8 que requieren de acuerdos para también ser elegidos por las Cortes Generales. Esto hay que tenerlo claro. Pero yo creo que se ha viciado el sistema, es decir, tanto en cómo se elige el Tribunal Constitucional como en cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, al principio los partidos políticos tenían muy claro que había que elegir a las personas de mayor consenso. Hay un documental muy bonito que se llama Un Tribunal para la Constitución, que se ve cómo se eligió a los primeros 12 magistrados para el Tribunal Constitucional y van descartando a las personas que parecían como más de partido, por decirlo de alguna manera, y quedaron las de más consenso. Y ahora es más bien al contrario, es decir, venga, a ti te toca en este turno elegir a 3 y a mí me toca elegir a 5. Y vamos a poner a los que sean más de mi corriente. Yo creo que eso es un error garrafal, porque al final, efectivamente, lo que se está tratando es de hacer política a través de unos órganos que no son políticos. Tendrían que, al final, elegirse pues, a las personas que despertasen más consenso. Por tanto, yo creo que lo que falla es cómo se está utilizando el sistema y de qué manera se está utilizando el sistema. Porque al final los tentáculos de los partidos políticos tratan de llegar a todos los aspectos de la vida, incluso también, como habéis dicho, a las asociaciones judiciales. Y ese es un problema. Y respecto a esto que comentas, Andrés, ¿qué sucede, no? Si en un órgano administrativo solamente se eligen aquellos jueces que están más politizados, ¿no? Como comentan, ¿no? ¿Realmente pueden ser independientes de los partidos políticos? Hombre, yo creo que existen garantías de que así lo sea, aunque no estemos hablando de ello, pero en el Tribunal Constitucional lo vemos, ¿no? En el Tribunal Constitucional, digamos que, y aquí también, en el Consejo General del Poder Judicial, el mandato, por ejemplo, de los vocales es diferente al mandato de los diputados, es decir, diputados 4 años, Consejo General del Poder Judicial 5. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional pueden estar hasta 9 años para que, digamos, intenten desligarse del mandato, por decirlo de alguna manera, de quienes los eligieron. Y claro, esto pues son garantías que a veces funcionan y a veces no, pero bueno, si realmente, y esto ha pasado también en la renovación del Tribunal Constitucional, que ha habido al menos en el nombramiento de una persona, bastante, discrepancias por parte de algún partido político, se eligen personas que se nota, se ve que son de la cuerda de uno, pues al final contribuye a la deslegitimación de ese órgano. E insisto que creo que es un problema muy importante para la democracia, porque va a haber personas y a lo mejor algún territorio que no se sientan, digamos, vinculados por las decisiones de ese órgano, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, por estar demasiado politizado. Por tanto, yo ahí de verdad que pongo el foco y la responsabilidad en los actores partidistas. Cogiendo de la mano, ¿no?, que está diciendo de algunos territorios, ¿no?, y deslegitimación, me gustaría preguntarle a Merced, ¿no? ¿Crees que se deslegitima, ¿no?, a este Consejo de Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, perdón, en ciertos territorios? Bueno, yo evidentemente en Cataluña, sí. por ejemplo. Sí, o sea, en Cataluña es evidente que esto es una cosa que ha pasado y además el problema no solo viene de que alguno de estos jueces o magistrados vengan de algunos partidos políticos o de la ideología que puedan tener algunas asociaciones de magistrados, sino que luego hemos podido constatar, pues por mensajes, por conversaciones informales, etcétera, etcétera, pues conversaciones como, por ejemplo, que se intenta controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. Entonces, algunos hechos como estos, algunas afirmaciones, lo que hace es que, incluso algunas sentencias y algunas sentencias básicamente o condenas directamente, vemos que efectivamente hay un factor político que efectivamente el Poder Judicial pues, puede estar politizado en este caso y está politizado por unos partidos políticos en concreto. Entonces yo creo que sí, que efectivamente se está deslegitimando y por eso al principio yo decía que considero que sí que es una crisis institucional y que efectivamente se está haciendo política desde el Consejo General del Poder Judicial, igual que desde algunos tribunales. Sigo con Ignacio, ¿no? ¿Qué te parece, no? ¿Crees que una deslegitimación del Consejo General del Poder Judicial y otros tribunales? A ver, yo entiendo la cuestión de legitimación, pero desde un punto de vista de la integridad nacional. Quiero decir con ello, dice que cuando hay un problema sobre la posible politización del órgano de gobierno de los jueces,
los catalanes pueden sentirse no representados o pueden no estar contentos o pueden no identificarse con las resoluciones judiciales, dice, pero también un cántabro, y madrileño, quiere decir que el problema yo creo que afecta a todos sin perjuicio de las particularidades de cada territorio. Dice, en concreto, la verdad es que jurídicamente, en relación con la sentencia a la que hace referencia, dice, yo creo que los órganos judiciales respondieron ante, bueno, la comisión de determinados delitos, entre los cuales no solamente estaban los netamente políticos, sino también había una cuestión de dónde fue el dinero y cómo se financia un referéndum no legal con un dinero público. Es decir, bueno, quiero decir que la cuestión es más compleja y no comparto íntegramente tu criterio en relación con esa sentencia concreta. Pero desde luego hay una cosa en la que sí coincido y por eso creo, también conforme lo que dice Andrés, dice que hay que conseguir un consenso para arreglar esto al principio, para arreglar esto como principio. Dice, claro, dice que ese consenso tiene que conseguirse de verdad, no con la asunción de todas las condiciones propuestas por las otras partes al Partido Popular. Y luego, por supuesto, dice, lo que sí que creo es que hay que reformar el sistema, pues para que también los catalanes y todos los españoles pues se sientan identificados, bueno, no identificados, sino que reconozcan positivamente al Consejo General del Poder Judicial. Creo que hay mucha tarea por delante. ¿De acuerdo? O sea, que coincido contigo, Mercé, en buena parte de lo que dices, ¿eh? Mira, Ana ha puesto un comentario muy interesante que es un poco realmente lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Que nuestra Constitución lo que dice es que efectivamente haya una elección más o menos mixta, paritaria, aunque luego, como hemos dicho, se reformará en 1985, ¿de acuerdo? Por parte de, bueno, se reformó la ley orgánica del Poder Judicial y finalmente todos los vocales fueron elegidos por las Cortes Generales. Pero yo creo que el espíritu, como he dicho antes, constituyente era eso, que 12 vocales fueran elegidos de entre el Poder Judicial y por el Poder Judicial y los otros 8 por juristas de reconocido prestigio y por las Cortes Generales. Una cosa. Poder Judicial no es sinónimo del Consejo General del Poder Judicial, porque esto yo creo que es interesante decirlo, sobre todo quizás para los oyentes, porque muchas veces oímos a los periodistas de que no hay acuerdo para renovar el Poder Judicial. Y esto lleva a engaño, porque el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que sea parte del Poder Judicial. Simplemente es el órgano de gobierno. Al final, para acceder a la carrera judicial, como para cualquier otro puesto funcionarial, se accede a través de mérito y capacidad. El problema, como ha dicho Mercé, es que quizás efectivamente hace falta mucho apoyo familiar, mucho apoyo económico para poder llegar a ser juez. Hay alguna propuesta de algún partido político, creo que ha sido el Partido Socialista, que me parece interesante, de establecer un sistema de becas para quien quiera acceder a la carrera judicial y pueda, pues estudiar la oposición mientras tiene al menos un mínimo salario. Y ese es un debate interesante que creo que tiene que tener la sociedad española. Pero claro, eso no significa, que al final los partidos políticos no eligen a los jueces y magistrados que están en la carrera judicial. Esto es importante decirlo. Otra cosa es que, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, pues sí que se ha elegido en parte indirectamente, por los partidos políticos. Pero esto me parece interesante decirlo al hilo del comentario que has hecho. Es como se dice, ¿verdad? Que cada juez es poder judicial en sí mismo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Hay una cosa que, si me permito, Jope, me genera muchas dudas, fíjate, el tema de ese sistema de becas para los opositores a judicaturas, pero por una cuestión que sí que me hace dudar, ¿no? Y lo abro, si me permite, Eugenio, y os apetece... Adelante, por favor. Claro, es que si damos subvenciones o subvencionamos o damos ayudas para que la gente estudie judicaturas, creo que también habrá que ayudar a la gente que estudie abogacía del Estado, que estudie técnicos a unos, es decir, yo creo que eso si se hace y fuera viable habría que ayudar a todos, no solamente a la judicatura, ¿no? Pero yo abro el debate porque claro, aquí decir, oye, se puede pagar a todos, a quién se paga, a quién no se paga, no sé, me parece que es un melón que has abierto, que a mí desde luego llevo tiempo reflexionando sobre ello, porque es un tema que cuando lo vi dije, ostras, pero ¿cómo se gestiona esto, no? Algo muy, digamos, recurrente, ¿no? Entre, digamos, la visión, digamos, entre izquierda y derecha, ¿no? Tema de ayudas o no ayudas, si es una paguita, si es una subvención, al final es el modelo, ¿no? Si queremos que llegue al juez solamente aquel que pueda permitírselo o si queremos que sea para todo el mundo, ¿no? Quizás esa es la disyuntiva, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Andrés. No, iba a decir que daos cuenta de que al final el Poder Judicial es un poder. Por tanto, yo creo que hay una diferencia cualitativa con otros puestos funcionariales. Pero voy a poner un ejemplo. Yo que vengo de la carrera académica y soy profesor ayudante doctor en la Universidad de Valladolid, eso es gracias a que he podido tener un contrato predoctoral
financiado por, en este caso, la Junta de Castilla y León. Contratos profesionales que antes eran becas y que antes ni siquiera existían. Bueno, pues es un modelo interesante que a lo mejor se podía extrapolar a otros lugares, aunque es diferente, es muy diferente cualitativamente hablando. Pero yo creo que en este caso, digamos que sí que hay una diferencia cualitativa, yo que sé, con otras oposiciones. Pero bueno, podríamos debatirlo, podríamos debatir. Bueno, igual también se podría establecer un sistema de becas para opositar al letrado de las Cortes Generales, que al final son los que asisten a los diputados y diputadas, a los senadores y senadoras de cómo hacer las leyes, y también es un poder del Estado, o a la Abogacía General del Estado, que asiste también al gobierno. Yo creo que es un debate interesante que hay que tener, porque al final parece que es así. Pues pueden acceder solamente a ello quienes más poder adquisitivo tienen. Y yo creo que esto, y lo vemos además, o sea, muchas veces es que es así, quienes acceden a la carrera de judicaturas, pues muchas veces son hijos también de propios jueces y magistrados, porque han mamado eso en sus casas y por tanto, bueno, pues a lo mejor también estaría bien tratar de que hubiera una representación de la sociedad mayor y mejor a través de este sistema de becas. Entiendo que es complejo articularlo, ¿eh? Sí, Es fácil decir la propuesta, pero yo ahora mismo no sabría cómo articularlo. Pero bueno, debatir sobre ello yo creo que sería conveniente. Claro, a mí es que me parece... una cosita breve y ya te... Es que me viene a mí en la cabeza la mente de derecho administrativo y administrativista, desde el profesor y desde el que tiene un despacho. O sea, es decir, yo me estoy imaginando desde el punto de vista de profe, a ver cómo articulo esto, y luego me viene a la cabeza, oye, como pase esto es que al final lo acabaría impugnando por muchísimos motivos. Desde el punto de vista de abogado litigante. Entonces, claro, me cuesta. Piensa, y yo con esto ya me callo, claro, yo tengo la visión contraria, es decir, yo estoy haciendo carrera académica, pero en vez de pedir becas, monté un despacho. Entonces, claro, tengo también ese choque de mentalidad mía, y el despacho lo he montado yo solo, ¿no? Sin ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ya está, simplemente quería matizar eso, ¿no? Me quería matizar. Sí, pero yo creo, además de lo que comentabas tú ahora, que luego entro, pero dentro de los tres poderes que hay en los estados democráticos, nos encontramos el poder legislativo y el poder ejecutivo en este caso, que son dos poderes que puede llegar todo el mundo, o así se dice, a través de la política, a través de movilizaciones, a través de los votos al final de toda la ciudadanía, y luego nos encontramos el tercer poder, que es el poder judicial, y que efectivamente no puede llegar todo el mundo. Entonces aquí, por mucho que sea complicado a nivel pues, administrativo, a nivel incluso económico, ¿no? para las arcas públicas, conseguir que a través de becas o a través de un cambio de modelo dentro de los méritos de la carrera judicial puede acceder todo el mundo, creo que es importante y que debería ser así, porque visto desde este punto democrático, creo que aquí hay un gran déficit. Y por otro lado, creo que no sé qué situación estás tú, Ignacio, porque la verdad lo desconozco. Yo, como un autónomo, ¿eh? Pues mal porque tela, pero creo que no es la situación de todo el mundo. Igual que todo el mundo no lo tiene tan fácil como para estudiar, o no lo tiene tan fácil para encontrar según qué empleo. Entonces yo creo que cada uno tiene que ser consciente de sus privilegios y ayudar a los que no los tienen, o revisarnos un poco a nosotros mismos para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Claro, pero lo que a mí me da miedo es que caigamos también siempre en la cultura de la subvención. Es decir, vamos a ver, he puesto el ejemplo como diciendo que, bueno, que mi mentalidad no fue pedir una beca, sino atender a la gente que eran clientes en cafeterías y luego ir creciendo. Y esos no los buscaba yo. O sea, es decir, que me ha costado sudor y lágrimas, ¿no? Y sigues peleando por él, ¿no? Pero bueno, a lo que yo quería decir es que, mira, me cuesta comprar o me cuesta ver la articulación de las becas, pero mira, sí te compro el reformar el sistema de acceso a la carrera judicial. Oye, parámetros de méritos, por ejemplo. O sea, hay muchos parámetros que se pueden emplear, aunque ya existe el cuarto turno, pero bueno, también tiene sus complicaciones el cuarto turno, pero sí que no me importaría plantear o replantear la vía de acceso a la justicia, no tanto a la vía de la subvención, sino a los parámetros para poder llegar a ser juez. Hay sistemas jurídicos que no tienen incorporado el sistema de acceso a la función pública, como la oposición al sentido francés que tenemos, y que les va de maravilla, y que tienen administraciones y que tienen poderes judiciales pues más que respetables, ¿eh? O sea que, mira, lo primero me cuesta verlo, lo segundo te lo compro. No sé si quiero mencionar algo más, Andrés, o si no, nos movemos hacia adelante. ¿No? No, ¿Se parece? De acuerdo, muchas gracias. Me gustaría hablar de las consecuencias políticas, ¿no? Me ha hablado de quién está más beneficiado, quién no, tal. Ya hace ya unos meses, se pronunció el Consejo General de Poder Judicial en contra de la ley por el derecho a la vivienda, ¿no? ¿Creéis que se está haciendo también política? Hemos hablado sobre esto, ¿no? Pero
se le está haciendo oposición al gobierno en ciertos temas a través del Consejo General del Poder Judicial. Y voy a empezar por Ignacio, que me parece que... Bueno, es que el Poder Judicial tiene atribuidas funciones consultivas, o sea, unas literalmente unas expresamente atribuidas a las cuestiones de su propia, de su carácter de órgano de gobierno, y luego también tiene funciones consultivas, por ejemplo, las que se les puede someter a consideración, pues proyectos normativos, etcétera. También hay una serie de proyectos normativos a los que se les somete a consulta necesariamente. Entonces, bueno, que se posicione en contra de una determinada cuestión a mí no me parece, siempre y cuando sea desde un punto de vista estrictamente jurídico, de carácter competencial, por ejemplo, entre comunidades autónomas y Estado, o de carácter, a mí no me genera tampoco especial inquietud. Si la hicieran el signo contrario, tampoco me la generaría. También a mí lo que creo recordar, perdona si no lo digo con exactitud, que se les consultó una parte determinada de la ley, pero hizo una valoración de la ley en su conjunto o algo así. ¿Puede ser? ¿O me lo estoy...? Quizás se le criticó mucho eso, ¿no? Que se le consultó algo en concreto, pero dijo también, bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo en todo en general y puede ser o no. Bueno, quiero recordar que hizo referencia a que se cometían o que se producían pues una serie de expropiaciones implícitas y demás. Bueno, a mí ya te digo, a mí no me parece que no me generó especial preocupación y lo matizo aquí, es decir, tampoco me preocuparía si otro Consejo General del Poder Judicial hiciera lo mismo una ley propuesta por el Partido Popular. O sea, no me llevaría las manos a la cabeza siempre y cuando la crítica fuera estrictamente con criterios técnicos y jurídicos. O sea, si nos ponemos a hablar de otras cosas, pues chico, oye, esto no es tu papel. O sea, por eso precisamente como bien decís antes, el Poder Judicial tiene un carácter cualificado, tiene un carácter esencial o tiene un carácter especial en relación con otros poderes, y es que es precisamente de lo político se tiene que callar. Es realmente el único que se tiene que callar en relación con esto. Bueno, ¿qué piensas, Andrés? No, yo iba a decir, a ver, yo creo que más que por ese motivo, Ignacio, fue más un motivo, o sea, por lo que se criticó la ley, fue una cosa mucho más técnica, y es que podría vulnerar o podría entrar en materia de competencias de las comunidades autónomas, porque la política en materia de vivienda es competencia de las comunidades autónomas, y hay algunas comunidades autónomas que han arbitrado un verdadero derecho subjetivo a la vivienda, incluso bueno, pues se establece la posible expropiación en caso de que no se haga una función social de la propiedad, en este caso de la vivienda, tanto de un color como de otro. Es muy interesante en este sentido si hacemos un repaso a la legislación en materia de vivienda de las comunidades autónomas. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, yo creo que esto ha salido a la palestra, ha salido a los medios de comunicación por el Consejo General del Poder Judicial, está en boca de todos ahora mismo precisamente porque es noticia, por desgracia, por su no renovación. Es bastante habitual que el Consejo General del Poder Judicial emita informe respecto a algunas leyes propuestas por el Gobierno cuando lo solicita el Gobierno, y yo creo que es bueno que se hagan estos dictámenes, igual que existen los dictámenes del Consejo de Estado, para tratar de mejorar la norma antes de que lleguen a las Cortes Generales en forma de proyecto de ley. Al final, pues, mejorar esa técnica legislativa. Informes que no son obligatorios que siga el Gobierno, lógicamente, es potestativo, ¿no? Porque al final la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Constitucional en caso de que se recurra, si finalmente acaba como ley, ¿no? Pero lo que has dicho, lo importante es que, lógicamente, actúe conforme a derecho. Y como el derecho no es una ciencia exacta, pues podemos estar más o menos de acuerdo. Otra cosa es, y este es otro debate, que a lo mejor no actuase conforme a derecho y que pues, hiciera informes, como voy a soltar la pullita, algunas de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que parecen, en este caso sí, más bien atender a motivos políticos que a razonamientos de derecho. Yo empiezo un poco por lo que comentaba ahora al final, Andrés, ¿no? Al final las leyes los escriben los políticos, pero la aplicación depende de la interpretación y de los jueces, ¿no? Básicamente, entonces, atendiendo a que los jueces que están interpretando, en este caso, los derechos fundamentales que establece la Constitución, pues el Tribunal Constitucional, también algunos de ellos vienen por determinados partidos políticos, etcétera, etcétera. Creo que esto también se traslada a estos, bueno, en este caso, en el Consejo General del Poder Judicial, pues a determinados informes, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante y que es importante que haya por parte del Poder Judicial un informe o que se pueda leer o se pueda estudiar, analizar estas leyes que eran efectivamente al Congreso de los Diputados,
pues lo que decías tú, Andrés, de que haya una revisión, de que a nivel técnico-jurídico pues, pueda estar conforme, pero además también porque a veces desde la parte política nos olvidamos un poco de lo que es la aplicación y la aplicabilidad, y creo que también está bien que jueces que hayan ejercido como tales pues puedan ver si efectivamente eso es correcto o no. Pero insisto en que al final, bueno, yo desde el principio lo he defendido y creo que hay una parte ideológica importante dentro de lo que es los magistrados en España, y creo que está teniendo un papel demasiado relevante por lo que tendría que ser el Poder Judicial en un Estado democrático. Me gustaría, bueno, seguir con algo que quizás ha mencionado también Mercedes, ¿no? Antes, ¿no? Con el tema de los movimientos de los jueces, ¿no? Hablaba de, ¿no? Que se habían conocido por algunos mensajes, tal, ¿no? Yo puedo controlar la sala número 2 de la Audiencia Nacional por detrás. ¿Esto está pasando en España? ¿Esto es mala prensa? ¿Son bulos o realmente está pasando en España? Adelante, Ignacio. No, a ver, yo creo que si fuera uno sería un bulo, pero creo que son varios. Entonces, creo que es una cosa que ya es un poco estructural. Al final, también debemos tener claro una cosa, y es que muchos magistrados que ahora están en situaciones de poder dentro del Consejo General del Poder Judicial, dentro del Constitucional o desde el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de cada comunidad autónoma, al final fueron personas que estudiaron y que entraron dentro de lo que es la carrera judicial en una época concreta de la historia de España, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que sí, que hay un deje y que hay un cierto... una cierta ideología o incluso una parte de patriotismo en este sentido, ¿no? Hacia un tipo de ideología en concreto. Entonces, yo creo que también se puede ver muy claro en las diferentes asociaciones de jueces y magistrados que hay dentro del Estado español, que en su mayoría son conservadoras y así lo transmiten y así lo argumentan y lo trasladan públicamente. Entonces, a mí esto me genera ciertas dudas respecto de la imparcialidad que pueden tener algunos jueces y magistrados. Que no digo todos, porque efectivamente no creo que sea todo el mundo así, pero sí que creo que es un tema estructural y que debe revisarse. Adelante, Andrés. Sí, yo, a ver, me preocupa, obviamente, mucho mensajes como el que acabas de decir, Eugenio, porque eso denota que está fallando algo. Y como he dicho antes, yo creo que sobre todo no está fallando tanto el sistema, sino cómo se usa en algunas ocasiones. Igual que me preocupa mucho que un magistrado pueda vertir su opinión a través de un tuit. Esto, si lo recordáis, sobre todo sucedió y fue bastante, fue un noticiable y fue noticia con un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, si no me equivoco, que valoraba a través de tweets o daba su opinión política respecto a las medidas que dictaba el gobierno vasco. Y luego tenía que resolver acerca de si estas eran conforme a derecho o no. Al final, los jueces y magistrados que han elegido estar ahí, pues porque han querido, de la única manera exclusiva que pueden, creo, vertir sus opiniones es a través de las sentencias. Por tanto, que viertan opiniones de otras maneras, no voy a decir que no escriban un artículo científico en una revista concreta de derecho, lógicamente, pero eso es un artículo científico y ellos ponen su opinión jurídica, pero igual que exponen esa opinión la tienen que poner las sentencias. A golpe de tuit a mí me parece sumamente peligroso por eso mismo, ¿no? Porque luego toca valorar jurídicamente unas, a lo mejor, medidas con las que ya has dicho que estás en desacuerdo políticamente. Yo creo que eso, digamos que también deberían replanteárselo y incluso el Consejo General del Poder Judicial observar si estos comportamientos, pues deben ser, pues sancionables, ¿no? Por parte del órgano de gobierno de los jueces. Sí, con Ignacio, adelante, Ignacio. Bueno, vamos a ver, os voy a contestar un poco a los dos, ¿vale? Luego, por un lado, en relación con lo que esa supuesta mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial y del Poder Judicial en general, a ver, yo realmente no estoy en condiciones de decir si hay una mayoría conservadora o no, porque lo desconozco, pero realmente no me preocupa, como tampoco me preocuparía en principio que la mayoría fuera de la tendencia contraria. Yo creo que aquí hay que ser coherentes, es decir, si queremos que haya independencia, es que haya independencia, pero lo que no vale, no lo has dicho, o sea, me refiero, no va por alusiones porque no lo has dicho en ningún caso, o sea, es una cosa que matizo yo. Y claro, es que nos pillamos a las manos a la cabeza porque hay un tío que es católico que sea magistrado, o que sea conservador, y ¡ay, qué horror, por Dios, que sus sentencias! Joder, y si es comunista y stalinista
que también me preocuparía exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, me preocuparía mucho más, infinitamente más, pero bueno, ahí ya entro ya con mis valores, ¿no? Luego, en relación ya con las sentencias, pues fijaros, de mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Las sentencias de la Sala Tercera hasta hace unos años eran casi todas pro administración, que para un liberal convencido como yo me parece que es terrorífico. O sea, yo que desregularía todo o casi todo, menos algunas cuestiones de interés general muy concretas, me asusta ante una expropiación, ante un procedimiento sancionador, etcétera. Quiere decir que, bueno, que luego a veces los criterios a veces sorprenden o nos llevan a varias paradojas. Dice, hay una cosa que sí resaltaría un poco en línea de lo que decía Eugenio y ahora entro contigo, Andrés. Es preocupante que se esté pensando efectivamente en la influencia de los partidos políticos, cualquiera sea su signo, en las decisiones de los órganos judiciales. No estoy pensando en un tema que haya llegado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por ejemplo. Yo estoy pensando en las fases de instrucción en la Audiencia Nacional de delitos de corrupción, por ejemplo. Es decir, ¿por qué se investiga unos más y otros menos? También aquí traeríamos en la Fiscalía, en fin, de cómo se eligen. Eso es otro tema que abrimos. Es decir, fijaros, más que en los temas políticos y tal, me preocupan no tanto en esa parte tan elevada, tan política, tan abstracta a veces, de que un magistrado diga una cosa o no, aunque no deba decirla, sino ¿qué ocurre con un instructor en la Audiencia Nacional que está viendo sobre cuestiones de prevaricación o qué ocurre ahí? ¿No? Ahí eso sí que me preocupa. Y recojo un poco lo que decíais, ¿no? Es que eso sí que hay ese planteamiento en general en la opinión pública es preocupante. Dice que incluso se plantee que algunas asociaciones de jueces, no digo ninguna, sino en general, pudiera ejercer una influencia sobre la actuación de un instructor o de un jugador. Eso sí es mucho más preocupante que otras cosas que hemos comentado aquí. Eso sí que es mucho más preocupante. Y sobre la idea que plantea Ignacio, me parece muy interesante, ¿no? Porque creo que no, quizás en cierta opinión, ¿no? Que tiene por detrás que el gran interés que tiene el PP de no renovar el Consejo General de Poder Judicial es poder designar ciertos jueces a la hora de la instrucción de ciertos casos de corrupción que atacan al Partido Popular, ¿no? De hacer el caso Bárcenas, Caja B. ¿Crees que hay algo detrás de verdad en eso o no? ¿Me la preguntas a mí? Sí. Yo, por desgracia, y yo sí creo que ha habido cierta persecución. Lo que pasa es que yo, como tampoco, y lo reconozco porque tengo que ser honrado con vosotros, es decir, no he visto los expedientes, no he podido acceder ahí. Pero, hombre, sí que hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Caso, por ejemplo, contrato del hermano de Ayuso, lo ve la Fiscalía Europea y nos llevamos todos la mano en la cabeza y creo que leí esta mañana, y lo digo a abuela pluma, y seguro que lo habéis leído vosotros mucho más que yo, porque yo esta mañana no he tenido tiempo, que estaban diciendo que estaban actuando también unos contratos de una ministra y también de un familiar de Pedro Sánchez, unos contratos que vean por ahí. Oye, pues a ver, si no se investiga igual uno que otro, a ver, me genera incertidumbre. De la misma manera que me generaría en el sentido contrario. Es decir, entonces, a ver, a mí eso sí que me inquieta un poco y por eso lo he dicho. Pero fíjate, no estaba pensando en ningún caso concreto del PP ahora mismo, sino que esa sensación a veces de parcialidad y tal, no sé, y me meto aquí también con otros temas, por ejemplo, con el tema de Cataluña, pues a Bárcenas se le crucificó mucho más que al gran jefe de hace unos años, ¿no? Que estando inmerso en una trama de corrupción infinitamente mayor que la actuación de Bárcenas, pues no tuvo medidas privativas de libertad como cautelares, ¿no? Y lo digo un poco de memoria porque fue hace un montón. Es decir, son cosas que me escaman un poco en general, pero como tampoco conozco los expedientes, es decir, no sé si en el auto en el cual no se dictan medidas restrictivas de libertad como cautelares, había motivos que no lo acreditaran, entonces tampoco me puedo aventurar mucho. Y ya te dejo, Andrés. No, iba a decir, yo espero equivocarme, pero como esto se está grabando, así queda grabado. Espero equivocarme, pero espero, Ignacio, que si dentro de 1 año y medio o 2 años, que se puede estirar la legislatura hasta el 23, cambia las mayorías y gobierna el Partido Popular en solitario o con cualquier otro partido, espero que en ese momento de verdad reforméis o propongáis de nuevo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque entiendo que es lo que de verdad pensáis y que no por arte de magia se renueve el Consejo General del Poder Judicial porque ahora tenéis otras mayorías y podéis elegir a los vocales que penséis que son mejores, que tienen que estar ahí para tratar de hacer a lo mejor, pues bueno, lo que ha dicho Eugenio. Hay que recordar también que el Consejo General del Poder Judicial propone el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional y que los tiene que nombrar próximamente y que un Consejo General del Poder Judicial en funciones como el que está ahora no lo puede hacer. Por tanto, también ahí hay un signo de decir, bueno, pues a lo mejor no tenemos nuestra mayoría, la que queremos en el Consejo General del Poder Judicial, y no van a poder nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que nosotros queremos. Por tanto, quiero decir que espero que si en un momento dado tenéis
mayoría con otro partido político o vosotros como mayoría absoluta, de repente no se renueve el Consejo General del Poder Judicial y os tengáis que comer vuestras propias propuestas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Yo lo que haga una directiva, o lo que haga un presidente de un partido, mira, yo no puedo controlarlo. Yo te puedo dar mi opinión como jurista primero, como profesor después y como militante de una organización después. Te digo porque como sé que queda grabado también para que quede claro mi posicionamiento, ¿no? Que en este caso los tres son compatibles con esta perspectiva, pero si de repente dentro de unos años el Partido Popular dice no hay que renovarlo porque el sistema es maravilloso, pues me sentaré contigo y te diré, pues no creo que sea maravilloso, porque ya te digo, en mi caso prevalece un criterio técnico frente a los otros, ¿no? También te digo que espero que no tarden muchos años a renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque si no, entonces ¿qué tendríamos problemas? Ostras, sí. Eso sí. Lo importante es que esto se desatranque, como quien diga de una vez, y que se encuentre un acuerdo, ¿verdad? Pero claro, es que ese acuerdo tampoco puede pasar al 100% con las peticiones del otro. Eso también hay que entenderlo, ¿no? No, pero yo creo que un acuerdo es comprensible. Es decir, igual que se han negociado los nombres del Tribunal Constitucional, creo que se pueden negociar los del Consejo General del Poder Judicial, pero entonces entramos en lo que decía antes, ¿no? Es decir, ¿es necesaria ahora mismo la modificación de la ley orgánica o puede ser posterior al nombramiento? Y aquí es donde yo creo que hay el problema y hay un poco el quid de la cuestión, ¿no? Claro, es que otras de las condiciones que da el Partido Popular, Ignacio, es que, por ejemplo, no entre en el reparto las propuestas que pueda hacer Unidas Podemos, y yo creo que eso no es tolerable, pero no es tolerable porque digamos que dejas de lado a una representación de millones de personas, igual que a lo mejor, aunque a mí a lo mejor no me guste tanto o me guste más, me da igual, no se puede dejar de lado a Vox o cualquier otro partido político que en el futuro pueda tener 40 diputados. No se puede hacer eso. No estamos en una lógica bipartidista previa a la de 2015. Entonces, digamos que eso yo creo que sí que es responsabilidad del Partido Popular, no se puede dejar de lado eso. Igual que en 2000, si no me equivoco, 8, que también ahí hubo una cierta, digamos, momento de incertidumbre y de gobierno del Poder Judicial en funciones, pues al final se integró también una persona, si no me equivoco, a propuesta de CiU y otra propuesta del PNV. Y tenían muchísimos menos diputados que los que tiene ahora, por ejemplo, Unidas Podemos o cualquier otro partido político a nivel estatal. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta y yo creo que ahí eso sí que es responsabilidad del Partido Popular. Respecto a lo de si es antes el orden de los factores al producto, pues podemos discutirlo. Pero es que, claro, pensar si nos está preocupando, por ejemplo, que haya una mayoría conservadora, una hipotética mayoría conservadora, pues imaginaros si no es para preocuparse que hayan componentes de la izquierda radical y del antisistema. Entonces, claro, también es que esa posición yo la entiendo, decir, bueno, vamos a ver, aquí que no entre nadie antisistema, ¿no? Entonces claro. Entiendes que entonces tampoco tiene que haber nadie a propuesta de Vox. Exacto. Es que Vox no es antisistema, es que Vox es institucionalista. Otra cosa es que Vox diga cosas políticamente incorrectas, y yo no soy de Vox, ¿eh? Claro, es que es muy distinto, Pero Unidas Podemos, por ejemplo, o sea, si me compararas, yo que soy de Cataluña, con la CUP, que lo puedo llegar a entender, que dicen que son antisistemas, aunque no lo son porque participan en el sistema, podría llegar a entender que me dijeras esto, pero con el caso de Unidas Podemos, en este caso, creo que no es así, y además es un partido que está en el gobierno y que está siguiendo todas las leyes y todo lo que se está diciendo. Entonces, antisistema yo creo que no acaba siendo. No, yo creo que lo principal y más importante es respetar lo que han dicho los ciudadanos. Es que es lo más principal y más importante. Entonces, como hay que respetar lo que han dicho los ciudadanos, y precisamente por eso la Constitución estableció una mayoría de 3/5 reforzada para que se llegase a acuerdos y en el Consejo General del Poder Judicial estuviese representado lo que han dicho los ciudadanos en el Congreso y en el Senado, creo que lo tienen que respetar los partidos políticos a la hora de llegar a acuerdos. Porque esa valoración de si uno es antisistema y otros no es subjetiva. Pero creo que hay que respetar también la voluntad del constituyente y la voluntad de llegar a acuerdos donde se requieren mayorías más, no solamente absolutas, sino mayores, precisamente para respetar esa legitimidad democrática indirecta que tienen órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, no es este tema del que estamos discutiendo, pero decir que unos son izquierda extrema y otros ni siquiera son antisistema, pues, hombre, digamos que a mí me hace dudar bastante, incluso por algunos que directamente niegan, por ejemplo, la violencia del género, ¿no? O sea, bueno, pero este es otro tema, ¿no? Entonces yo lo que creo es que sí que hay que respetar precisamente eso, ¿no? La mayoría de
de 3/5 que dice. Para eso, obviamente, no basta con 2 partidos políticos. Estamos en otro momento político muy, muy diferente, donde hay un pluripartidismo y yo creo que eso tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen que ser conscientes. No sé si queréis añadir algo más. Llevamos ya algo más de una hora y os parece empecemos con los minutos de oro o los titulares, ¿de acuerdo? Fenomenal. Empiezo con Mercé. Adelante, Mercé. Muy bien, pues finalmente yo considero que desde el Consejo General del Poder Judicial efectivamente hay una parte ideológica, una parte política muy importante que actualmente se está beneficiando, en este caso, un partido político en concreto, pero que en otras ocasiones puede ser otro. Considero que se debe despolitizar a todo lo que es el Poder Judicial y finalmente pues, conseguir que haya igualdad de oportunidades dentro de lo que vendría siendo pues, todo el Estado democrático y de derecho que en teoría es España, tanto en el Poder Legislativo como Ejecutivo, como en este caso y en los que nos compete, ¿no? En el Poder Judicial. Creo que estáis todos muteados. Sí, yo creo que es hora de que los partidos políticos tengan altura de Estado y sean capaces de llegar a acuerdos, como en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también en otros acuerdos políticos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que dice la ciudadanía desde hace muchísimo tiempo y tienen que dar ejemplo de que igual que hemos dialogado hoy aquí entre nosotros tres, incluso ha habido asuntos en los que podemos llegar a acuerdos porque esto también esté representado en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. No puede ser que debido a esto provoquen una crisis institucional de primer orden y debe renovarse ya el Consejo General del Poder Judicial para dar cumplimiento al artículo 122.3 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial y quizás también plantear, si esto da muchos problemas, poder modificar el sistema de nombramientos para mejorarlo y al final mejorar también nuestra democracia. De acuerdo, Ander, muchas gracias también a ti por participar con nosotros esta noche. Y seguimos con Ignacio. Adelante, Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio. ¿Qué decir? Me ha parecido muy interesante este debate porque es verdad que hay algunos puntos en los que no llegamos a un punto en común, hay otros en los que sí. Puntos en los que sí y que creo que es importante y con los que me quedo. Es importante alcanzar un consenso para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Si aquí matices, y claro, es que ese consenso no se puede ganar a cualquier precio. O sea, no es una patente de corso para el gobierno actual para poder hacer lo que quiera. De ahí que el Partido Popular tenga que negociar, ¿no? Y luego, por otro lado, también insisto en lo importante que es, como propone el Partido Popular, ¿no? Decir, oye, vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Para qué? Pues para que podamos buscar un sistema, en línea de lo que se ha dicho aquí, pues mucho más independiente del que ahora tenemos. Bueno, muchas gracias a ti también, Ignacio, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a los tres por el debate, por el tono del debate, instructivo y correcto. Y nada, veremos a ver qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, si hay solución o no. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Veremos si se desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se cumple por fin la Constitución y veremos si se pueden implementar soluciones para que esta situación no se reproduzca en el futuro. Veremos qué pasa. Muchas gracias por seguir hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido del debate y cuál creéis que será una solución para poder desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Seguidnos en redes sociales, donde subimos contenido a diario y proponernos temas para nuevos debates, ¿no? Escribirnos en comentarios, por privado. De verdad que os escucharemos y lo tendremos en cuenta. Ahora sí, el próximo martes 5 de abril a las 10 de la noche hablaremos sobre el precio de la gasolina, impuestos y sus consecuencias. Os esperamos. Así que muchas gracias, salud y hasta el próximo programa.